Amigos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez, estamos en ICN, Una Nueva Conciencia. Vamos a hablar hoy sobre un tema que ha ocupado portadas las últimas 2 semanas, incluso con controversia. Usted sabe que aquí conocemos puntos de vista diferentes, divergentes, opiniones, puntos de vista que no necesariamente coinciden con el suyo ni con el mío, pero ahí está la riqueza de Cuestión de Enfoques. Aquí le vamos a mostrar un enfoque sobre un tema que se ha estado hablando en otros medios de comunicación, pero que aquí lo vamos a hacer de manera diferente, aprovechando que el invitado de hoy es un especialista en esta temática. Estos temas hacen portadas, hacen titulares, usted los sigue en redes sociales. Por cierto, siga las redes sociales de ICN.digital. Vea nuestros noticiarios, reporte nuestra señal, reporte nuestra imagen, diga desde dónde nos está viendo, si nos está viendo fuera de Honduras, si nos está viendo en el país, comentarios, observaciones, opine. Hay que ejercer esta libertad de expresión. Eso no está reservado a los periodistas, a las personas que nos ocupamos de medios de comunicación. Usted también tiene un punto de vista, una opinión, un enfoque. Hoy nos acompaña el enfoque del buen amigo, el doctor Lester Ramírez. Gracias, Lester, por acompañarnos. Hola, Miguel. Una vez más, hace varios meses estuvo Lester con nosotros. Él es una figura recurrente en distintos foros, medios de comunicación. Hoy vamos a conversar, porque con Lester tenemos amistad desde hace muchos años. Con Lester nosotros no debatimos, dialogamos, conversamos, compartimos puntos de vista y vamos a hablar sobre un fenómeno que es muy frecuente en otros países como Guatemala, en España mismo ha ocurrido, pero que aquí estamos empezando a verlo particularmente después de la crisis política y golpe de Estado de 2009, cada vez más frecuente, cada vez con mayor impacto, y en este momento en la vida política seguramente va a generar crisis, va a generar mayor controversia, y es el transfugismo y la crisis de la representación política en Honduras. Lo hemos puesto en palabras rimbombantes, pero palabras más, palabras menos, yo le voy a decir lo que dice el diccionario de la lengua española. ¿Qué es un tránsfuga? Un tránsfuga es una persona que abandona una organización política, empresarial o de otro género para pasarse a otra generalmente contraria. ¿Qué dice Wikipedia? La enciclopedia del presente, de las redes, de la internet. Se considera tránsfuga la persona electa por una candidatura promovida por una coalición o partido, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición o partido sin el consentimiento o tolerancia de la fuerza original. En los últimos días hemos visto cómo miembros del Partido Liberal de Honduras han acogido dentro de sus filas a personas que han salido de Libertad y Refundación y que han sido ya aceptados dentro de esta institución política. También hemos visto miembros del PSH, el Partido Salvador de Honduras, que han anticipado sus aspiraciones políticas en el Partido Liberal. Ese fenómeno se llama transfugismo. Pero entonces surge la gran duda, y aquí vamos a empezar a conversar con Lester. La última semana, la semana pasada, vimos que la presidencia en ejercicio del Congreso Nacional del diputado Luis Redondo no permitió que diputados propietarios elegidos bajo las listas de Libertad y Refundación ocuparan sus curules, y permitió que suplentes ocuparan estas posiciones cuando, en términos políticos, legales e incluso legítimos, la representación política corresponde al propietario, y si el propietario está presente en la Cámara, está presente en el hemiciclo, el suplente ya no tiene razón de estar ahí. ¿Qué pensás sobre esto que está pasando? ¿Por qué está pasando tanto, Lester? ¿Es parte de las consecuencias de la inestabilidad de nuestro sistema político partidario? Bueno, yo te voy a agregar otra definición, también lo busqué en ChatGPT. Ajá, mira. ChatGPT un poquitín más avanzado ya que Wikipedia, dice cambio de bando. Algo muy sensible, muy sencillo, ¿no? Cambio de bando. Camaleonismo político. Camaleonismo político. Así lo describe o lo explica también ChatGPT. Se refiere al fenómeno donde un político cambia de partido después de haber sido elegido bajo la bandera de otro. Este fenómeno es común en varios países de América Latina y puede tener diferentes causas y consecuencias. Eso es importante
hablar de las causas. Gracias por mencionarme a ChatGPT. Hay que hacer también a la práctica, porque la ventaja de ChatGPT, que está inspirada también en la lógica de Wikipedia, es que son conceptos construidos por el aporte de muchos. Así es. Es la voz de muchos, es la voz de Legión. Así es. Y también lo simplifica, que creo que eso es lo interesante de ChatGPT, porque uno le puede hasta decir, digámoslo como un niño de 8 años, ¿no? Un quinto grado. Pero bueno, el tema es, en Honduras está pasando, creo que ahora, esta recién semana que pasó, creo que se rompió el récord. No creo que habíamos visto una desbandada tan grande. Los 6 liberales en resistencia del 2010 al 2014 habían sido lo más grande. Los 7 diputados que perdió Libertad y Refundación entre 2014 y 2018, pero eso fue muy acelerado. También fue en un lapso de tiempo más largo. Tuvo que venir la elección de la Corte para que se fueran 2, ¿verdad? Y al inicio solo 1. O sea, rompió récord. Por el tiempo y por la cantidad. Así es. Rompió récord y eso manda un mensaje que hay que analizar las causas del por qué se pierden o se transfieren tantos diputados a otro partido, ¿no? Y yo creo que las causas son los conflictos internos del Partido Libertad y Refundación. Pero el presidente del Congreso Nacional no puede resolver esos conflictos internos quitándole los derechos adquiridos a los diputados a través de la votación popular. Si bien es cierto, cambian de bandera política, pero las reglas que tenemos hoy en día, la manera como el Congreso Nacional y el Consejo Nacional Electoral, quien es el que le da el certificado al candidato electo en este caso, se lo da en el nombre, no se lo da el nombre del partido político, que es lo que hablábamos la vez pasada. Si tuviésemos un sistema de lista cerrada, donde nosotros como electores no sabemos por quién estamos votando, simplemente sabemos de que estamos votando por el partido político, ahí sí se puede aplicar esta regla de únicamente quitarle el escaño. Aplicarlo, ¿no?, de la lista cerrada, porque nosotros que entre gitanos no nos leemos las manos. La lista cerrada es lo que existía en Honduras antes del voto, en el que usted marca debajo de una fotografía. Así es. Usted elige la posición que va a ocupar el diputado de cualquier lista de partido al ponerle una marca. Es decir, aunque en las primarias del Partido Liberal, Libre, Nacional, haya aparecido Lester Ramírez en la primera posición en esa primaria, usted lo termina de ubicar en la elección general con la mayoría de marcas dentro de esa enseña partidaria. La lista cerrada, ¿qué es? Bueno, la lista abierta, veámoslo, simplemente usted puede ver la fotografía del candidato. Así de sencillo, ¿no? Que creo que es la manera más sencilla de explicarlo. La lista cerrada es justamente, usted no puede ver la fotografía del candidato. La junta directiva o el caudillo del partido político es el que define el orden de prelación en la lista, y de esa manera se establece quién va en orden, pero nosotros como votantes nunca vamos a saber eso hasta que se tabulen los votos a lo interno. Ese modelo que lo teníamos hace 25 años, creo. Con el famoso voto en una papeleta. Se cambió en Honduras como parte de las reformas que se dan con la ley electoral de inicios de este siglo, y justamente era para democratizar los partidos políticos a lo interno, para que el jefe del partido o el caudillo o los dueños de los partidos no escogieran de dedo, sino que iniciara un proceso democrático desde las primarias. Obviamente hay sus pros y cons, ¿no? Sabemos de que ahora las campañas son mucho más caras por eso, y posiblemente hasta incluso el narcotráfico se ha permeado más fácilmente ahora, porque cada candidato es prácticamente un partido político, ¿no? Nos terminamos votando por el candidato, no necesariamente por el partido político hoy en día, porque ya el arrastre político, y así como nuestros padres, ya no está marcado, ¿no? Entonces, ahora bien, las causas es justamente lo que hay que analizar, porque lo más seguro es que este fenómeno va a continuar en Honduras, pero no dudo mucho que se legisle. Se necesita realmente un consenso entre todos los partidos políticos. Y esto ahora mismo perjudica al Partido Libertad y Refundación, ¿verdad? Pero hace años atrás benefició al Partido Libertad y Refundación,
cuando los liberales en resistencia se fueron del Partido Liberal. Se fueron del Partido Liberal. Entonces, como vemos, depende de las circunstancias y dudo mucho, por eso digo, que vayamos a tener una ley que controle esto, así como la tenemos en Guatemala, ¿no? Hablemos un poquito de lo que usted está viendo o usted quizás no se fija, porque todo el mundo le ha prestado mucha atención a la salida de los diputados 9, según la última cuenta, propietarios de Libertad y Refundación, incluyendo en esa lista al diputado Jorge Calix, que ya en este momento es diputado del Partido Liberal. Escuche usted esto, igual que los 8 diputados que le acompañan y los suplentes, propietarios y suplentes, son diputados del Partido Liberal. Por lo tanto, van a poner un rotulito que diga Partido Liberal y van a votar con el Partido Liberal. Pero no son los únicos. Maribel Espinosa y Suyapa Figueroa también ya están ubicados en esa bancada. Más obvio en el caso de Maribel, menos en el caso de Suyapa. Tenemos un diputado del Partido Nacional, el diputado Barahona, que desde el principio ya no es parte de la bancada. Él dice que es independiente, ¿no? Él dice que es independiente y lo mismo ha dicho Ligia Ramos. El diputado de la Democracia Cristiana, que en este momento olvido el nombre, fue expulsado de la Democracia Cristiana. Fue expulsado de la Democracia Cristiana porque aceptó, Carlos Raudales, aceptó participar en la junta directiva y darle votos a la junta directiva que preside el diputado Luis Redondo. Y la misma situación, hay un debate ahí interno en la bancada del Partido Salvador de Honduras, porque tanto el diputado Tomás Ramírez como el diputado Chávez, Osman Chávez, aceptaron posiciones en la junta directiva en contra de la posición del partido. Así es. Que acababa de perder esas 2 posiciones que ocupaban Hiroshka y ocupaban Fátima Mena. Y en el caso del doctor Mateu no sabemos a qué partido, sabemos que es del Partido Salvador de Honduras. No creo que esté con Libre. Él ha mencionado en alguna entrevista que él se ve a sí mismo más independiente porque en el caso del Partido Salvador de Honduras ha surgido una bancada de la dignidad, no sabemos si tiene 5 o 6 diputados. Y bueno, y la gran pregunta, ¿de qué partido es Luis Redondo? Sí. Creo que esto es bien interesante porque vemos de que el transfugismo se visibiliza de manera a flor de piel, es decir, lo que vimos con Jorge Calix. Pero antes, con estos casos que estabas mencionando de gente de Democracia Cristiana que vota a favor de Libre y le dan un puesto en la junta directiva, Tomás Ramírez también, este es transfugismo. Lo que vemos es que este es un tipo de transfugismo que se le llama la cooptación política, ¿no? Es decir, simplemente lo cooptan, aunque todavía se hace llamar PSH, pero va a votar siempre alineado a Libre, ¿no? Entonces... ¿Es el mismo caso de Mario Segura y los diputados que votan o ahí es diferente porque son votos que fluctúan dependiendo de la votación? Bueno, ahí yo creo que tiene que haber una transacción, ahí creo que es producto de una negociación y ahí quien debería establecer eso es el Partido Liberal realmente, ¿no? Pero yo creo que ahí es más coyuntural. Estos señores, Tomás Ramírez realmente se notó de que cambió de lado a cambio de este puesto en la junta directiva, porque según entiendo él quería ser el primer afro-hondureño en ser, creo que vicepresidente de la junta directiva del Congreso Nacional. Entonces, esas son las negociaciones que se dan, ¿no? Ahora bien, las consecuencias van a ser muy interesantes, además de que pierden 10 votos y ahora tienen 41, creo, que lo hace muy difícil llegar a una mayoría simple, es decir, necesitan tener 21 votos. Obviamente tienen estos como Tomás Ramírez y este de Democracia Cristiana, este lado de Luis Redondo, esa bancadita que tienen también ahí en el voto del PAC también. Tienen el voto del PAC, pero siempre necesitan tener votos del Partido Liberal o del Partido Nacional, pero yo creo que más cercano está el Partido Liberal a negociar algo a cambio de, ¿no? Yo creo que el presupuesto va a ser el gran momento de transacción. Aprobación del presupuesto. Acordémonos que lo presentan antes del 15 de septiembre. Es un presupuesto que me imagino que va a venir orientado al gasto en programas sociales, en infraestructura, todo focalizado para el clientelismo político de la campaña electoral, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde el Partido Liberal va a buscar tener réditos de estos 31 diputados que tiene ahora, ¿no? Vamos a ir a una pausa. Estamos hablando de transfugismo y de representación política. Hemos hablado un poco del transfugismo. Usted lo ve en un lapso de 2 años y medio
y por eso no se nota, pero impacta a la hora de las votaciones. Lester ha hecho una distinción entre estos votos que fluctúan dependiendo de las transacciones políticas versus los votos que se pueden considerar ya cooptados. La pregunta es, ¿representan a quién? ¿Representan a las listas partidarias en las que se encontraban incluidos? ¿Siguen siendo representantes del Partido Salvador de Honduras? ¿Siguen siendo representantes de Libertad y Refundación? ¿O por sus actos pueden considerarse ya personas cooptadas? ¿Cuál es la diferencia entre eso? Vamos a hablarlo al volver de unos mensajes. ¿Por qué está usted en ICN? Una nueva conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques. Estamos con el doctor Lester Ramírez. Él es académico, comentarista de la realidad política nacional y estamos hablando sobre el fenómeno del transfugismo y qué consecuencias tiene esto en la representación política. Escuche usted las opiniones de voces autorizadas que participan dentro del Congreso Nacional desde la mirada de ICN Noticias. La salida de algunos diputados de Libertad y Refundación e integrados al Partido Liberal de Honduras cambia la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional y se le dificulta al gobierno conseguir los votos para aprobar leyes. Desde el Partido Nacional aseguran que es necesario reordenar los curules en el Congreso Nacional. Que eran malas prácticas, como los afectados eran otros partidos políticos, no le dan demasiado eco. Hoy, que los afectados son entre ellos mismos el partido de gobierno de Libre, ¿verdad? Que han sufrido una migración de unos para acá, otros para allá. Entonces hoy sí el tema pues agarra notoriedad, me alegra pues para que estas malas prácticas no sigan ocurriendo. Debe de haber una reorganización de curules y definir quiénes se fueron, quiénes se quedaron, porque están acostumbrados a dar declaraciones en los medios de comunicación, sorprendiendo a la opinión pública, y a la hora del curul no se sabe quién se quedó, quién se fue. El diputado de Libre, Bartolo Fuentes, puntualizó que los calixtos no pueden sentarse en los espacios que son para la bancada de Libre. Asimismo, piden que entreguen su diputación. El mensaje es que si tienen vergüenza, si tienen dignidad, entreguen la diputación, porque la diputación no la ganaron ellos. Ninguno de ellos ganó la diputación la ganó el partido Libertad y Refundación, y por lo tanto el que ocupa esa curul debe seguir los lineamientos de Libertad y Refundación. Jorge Cáliz, que es el que sacó más votos, solamente tiene el 43% de lo que se ocupaba para ganar una diputación, por lo tanto no llegó ni a la mitad. Así que no crea que él ganó esa diputación. Los otros 15 compañeros, ¿verdad?, que no salieron de diputado, son los que aportaron los votos para que llegaran los que están aquí representando. La usurpación de curules en el hemiciclo legislativo no puede repetirse, asegura el diputado Carlos Umaña. Creemos que esta situación no se debe de repetir. Esto es una usurpación de los curules, porque independientemente que estos compañeros se hayan trasladado a otra institución política, les corresponde por derecho de sus electores, por haberlos electo diputados al Congreso Nacional de los diferentes departamentos, que ellos, al estar en el Congreso Nacional, tienen que estar en sus curules y deben ser los que voten. Hubo una votación que no lo pudieron hacer, no fueron integrados, que el Partido Libertad y Refundación arregle sus problemas para que no tenga que ver en el transcurso de las sesiones algún problema. En la última semana de junio, 10 diputados de Libertad y Refundación anunciaron su salida de la bancada, reduciendo así la cantidad de diputados del oficialismo a 40. Esta pérdida complicó la capacidad del partido para asegurar mayorías simples en el hemiciclo legislativo, donde se requiere al menos 65 votos para aprobar leyes ordinarias. Para ICN Noticias, Alejandra Rivera. Bueno, a propósito de lo que estamos escuchando, ya va a opinar Lester Ramírez. Curul es femenino, por si en algún momento uno por el hábito de termina en ul, le pone él, es la curul. Y usted puede buscarlo en el diccionario de la lengua de la Real Academia Española. A ver, Lester. Y un paréntesis, para ser exactos, se dice la CIA curul.
La CIA curul. Por eso es el femenino, porque es la CIA curul donde el senador romano se sentaba en la antigua Roma, ¿no? Entonces la CIA estaba hecha de mármol. A mí me encantan este tipo de intercambios porque es puros nerdos. Mi hijo dice, cápsula de información inútil. No, la verdad es que es muy útil. Vea usted que todos los que estaban ahí decían el curul. Vamos a ver, Lester. Vamos uno por uno. Manaiza dice, palabras más, palabras menos, cuando eran los otros no era problema. Ahora que son ellos, es un problema. Él habla de que es importante la redistribución de las sillas. Para que usted sepa, es una tradición parlamentaria que los partidos, entre comillas, de derecha, ocupan la derecha del hemiciclo. Esto viene de la Revolución Francesa. Y los partidos que se consideran progresistas, de izquierda, ocupan el lado izquierdo. En nuestro país, el lado izquierdo siempre lo utilizó el Partido Liberal, por el tema del liberalismo social. Y el lado derecho lo ocupaba el Partido Nacional y los partidos minoritarios, los partidos pequeños, quedaban atrás. De ahí viene ese término derecha-izquierda. Exactamente, por la ubicación en el hemiciclo. Ahora, sí. ¿Dónde está Libertad y Refundación? Está a la izquierda. ¿Dónde está el Partido Nacional? Está a la derecha. Y el Partido Liberal está atrás del Partido Nacional y del Partido Libre. O sea, están ahí ubicados. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora que hay una redistribución de curules, Manaiza dice, bueno, hay que redistribuir las curules. Si ellos no quieren a los diputados ahí en Libre, pues muévanlos, pues, cámbienles las sillas. Y luego viene el diputado Bartolo Fuentes y es todavía más radical. Él dice que esas curules no son de los diputados, que esas son del partido. Ese es el resumen, ¿verdad? Dijo otras cosas, que llegan ahí, habló de la representación y que sí llegan ahí por las marcas de los demás. Y luego Umaña, él plantea que debe buscarse una solución porque al final los diputados tienen derechos. Sí. ¿Tu opinión, Lester? Bueno, creo que este es un tema que demuestra la crisis que tiene el Congreso y que la viene teniendo ya por varios periodos legislativos, no solamente este, ¿no? Es decir, al momento en que este bipartidismo se rompe, se crean este tipo de efectos. Nadie quiere hablar realmente de que se legisle esto, simplemente es que se tira en la pelota, ¿no? Es la coyuntura, realmente nadie está diciendo, bueno, busquémosle una solución de largo plazo, claro, ¿verdad? Sí. No, simplemente me afecta a mí en este momento y critico el comportamiento. Pero yo creo que esta es la manera como se va a dar la política y se está dando la política y no creo que vaya a cambiar. Esto manda un mensaje a los partidos, especialmente Partido Libertad y Refundación, que tiende a ser indisciplinado y que por eso suceden estas cosas. En el Partido Nacional, a pesar de Barahona que se fue, en la historia del Partido Nacional no vemos este tipo de comportamientos, un partido más disciplinado. Se vio en los 50, pero el partido tenía también su propia crisis después del cariato. Sí, pero eran luchas internas. Se dividió en tres el Partido Nacional, por si usted no lo sabía. El Partido Nacional ya vivió esta decisión y se recuperan. El Partido Liberal la ha vivido muchas veces, la última y grave y radical fue la del 2009, pero ya en el 71 Jorge Hueso Arias no pudo ganar porque sencillamente el rodismo dijo no votamos por Hueso. O sea, no estamos viendo. O sea, Lester también sabe mucho de historia política de Honduras y usted no se asuste. En Honduras nada es nuevo, todo se repite. Todo se repite. Pero lo que queremos es también analizar que hay un elemento clave, ¿no? Y volvemos a las causas. ¿Por qué sucede esto? Esto no es porque se están comprando diputados, como muchas veces se le tildaba al Partido Nacional que hacía. No, esto es un problema de problemas internos que no se resuelven, que se vienen arrastrando y que ahora quieren resolverlos a la imposición. Y eso lo que va a generar es más problemas. ¿Qué problemas va a generar? De que al Partido Libertad y Refundación se le va a hacer muy difícil, pero muy difícil, lograr que se le apruebe leyes. Es más, yo dudo mucho que llegue a tener realmente la capacidad de negociar leyes trascendentales como la que están hablando de la ley de justicia tributaria o leyes como, ¿no? Hay una ley de contratación pública, hay un proyecto de ley que se quiere que se apruebe. ¿Por qué? Porque simplemente los otros partidos que ahora en realidad son la mayoría, si hacemos la suma,
van a querer negociar y posiblemente Libre no va a querer negociar o no va a querer dar su brazo a torcer porque implica dar recursos, dar cuotas de poder, dar diferentes tipos de prebendas que van a ser utilizadas contra ellos mismos en la campaña electoral, ¿no? El diputado Fuentes fue más lejos, dijo que por dignidad, por ética, los 9 exdiputados de Libertad y Refundación deberían de renunciar a sus sillas y entregárselas al partido. Eso es lo que nos quiere dar a entender, dos cosas muy importantes. ¿Son de ellos las diputaciones o son de los votantes? ¿De qué dignidad estamos hablando? ¿De qué ética estamos hablando? ¿La dignidad y la ética del ciudadano de a pie o la dignidad o la ética política de ellos como clase política? Son diferentes reglas de juego. Es decir, nosotros podemos ver las cosas mucho más blanco y negro, pero ellos mismos saben de que al entregar una sí a curul, están entregando poder. Y esa es la ética política. Yo no voy a entregar poder porque prácticamente me estoy haciendo harakiri, ¿no? Es decir, la sobrevivencia de esta facción de Jorge Calix hoy en día o para los próximos meses que implica este periodo legislativo es su poder de negociación. Jamás van a dar un curul o una silla curul porque permitiría perder todo lo que ellos realmente han luchado. El diputado Fuentes no se retiró temporalmente mientras estaba siendo procesado judicialmente. O sea, estamos hablando hablemos un poquito de coherencia en cuanto. Por eso le digo, la ética política es muy diferente a nuestra ética. Porque si quisiéramos realmente aplicar la ética del ciudadano de pie, nos separaríamos mientras se hace la investigación. Pero él no se va a separar de su puesto porque sabe que pierde poder. Y a la hora, ese es el incentivo político que gira alrededor de estas sillas curules. Y es la razón de ser de los partidos políticos. Sí. Tampoco, vamos a ver, no lo vamos a satanizar, ¿no? Sí, no lo satanizamos y no nos hagamos los papos, como dicen. O sea, estamos hablando de gente que cada uno de sus votos representa a un importante número de personas. Mauricio Rivera, incluso, bueno, tenemos diputados que están con sentencia firme, por Dios, ¿verdad? Tenemos 2 directivos de ese Congreso Nacional que tienen sentencias condenatorias y no han abandonado sus posiciones. Entonces, yo creo que volvamos al tema del debate, representación. ¿A quién representan los 9 diputados de ahora el Partido Liberal? ¿Representan al Libre? ¿Representan a los votantes? ¿A quién representan los diputados del PSH que ahora van al Partido Liberal o son independientes? ¿A quién representan realmente de acuerdo a las reglas actuales del juego? Yo realmente creo de que los diputados de Jorge Calix representan a Jorge Calix. No representan al ciudadano que votó por ellos tampoco. Y creo que hay que ser muy pragmático en esto, ¿no? Es una facción política. Y esa facción política tiene un liderazgo. Y ese liderazgo establece ¿no? la estrategia, establece la manera como operar, establece el discurso. Y si hemos visto en las últimas semanas, quien sale a la palestra pública es Jorge Calix. ¿Ramírez, Chávez y Raudales representan a Luis Redondo? Así es. O sea, ya no representan al PSH. Ya no representan. ¿A quién representa a Luis Redondo? ¿A Luis Redondo? Por eso dicen, es la bancadita de Luis Redondo. ¿Representan a Luis Redondo, o a Libertad y Refundación? Yo creo que esa jugada que está teniendo Luis Redondo es para tener también cierta representación, cierta facción. Su bancadita. Ante Libre. Ante Libre, justamente para negociar algún tipo de prebenda, algún tipo de participación, algún tipo de cuota. Acordémonos de que Luis Redondo en su mente tiene que continuar una vida política y la vida política en el PSH ya se le terminó, al menos que él logre controlar el PSH como puede suceder, ¿no? Digamos una obviedad, Luis Redondo no es PSH ya. Luis Redondo es Luis Redondo y yo no creo de que se va a tratar de darle un espacio, tal vez en Libertad y Refundación, pero él siempre va a tener un as debajo de la manga que va a tener 3 o 4 diputados que voten por él en temas que permiten cierta negociación con Libertad y Refundación. Es decir, y creo que es una estrategia que cualquiera de nosotros haría. Es decir, acordémonos de que cuando lo vemos como teoría de juego, cada uno de nosotros en estos entornos tenemos 128 diputados.
Imaginémonos que todos somos 128, somos un congreso. En este congreso es como ir al Mundial o a la Eurocopa. Escogemos los mejores jugadores que tenemos, ¿no? Algunos son buenos, otros son malos. Y la selección. Una selección, ¿no? Lastimosamente aquí las selecciones no tienen 11 jugadores en la cancha. Algunas tienen 5, otras tienen 20, ¿no? Pero cada uno necesita tener una representación para sobrevivir e ir a las finales y estar jugando. El que no tiene el peso político, el músculo político de las curules o de los escaños, entonces prácticamente no existe, es totalmente ¿no? fuera del campeonato. Entonces creo de que esa es la realidad. Esos 9 o 10 diputados representan a Jorge Cálix. Los 3 o 4 que están en el PSH representan a Luis Redondo. ¿Critza Pérez representa al Partido Liberal o a Luis Redondo? Yo creo que ya Critza Pérez, ella ya está pensando ya en, así como tipo Cristiano Ronaldo, Messi, ¿no? Que ese fue su último partido de fútbol y ya se va a jubilar, ¿no? Pero creo de que en ese sentido así funciona. Y ese es el problema, siento yo muchas veces, de la manera como está diseñado el modelo de representación política, ¿no? De cómo escogimos nosotros a nuestros representantes, porque en realidad también, si yo voto en Francisco Morazán, sé directamente quién es mi diputado, yo le voy a exigir rendición de cuentas, que ese es el otro dilema también que hay en todo esto. Y lo vamos a hablar en el tercer segmento. Mire qué interesante se ha puesto la plática. ¿A quién representan los diputados? Y hasta ahora habíamos pensado que representaban solo partidos o representaban al votante. El doctor Lester Ramírez va más allá. No, se representan a sí mismos o a los caudillos que siguen. Ya volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques. Seguimos en Cuestión de Enfoques, estamos con el doctor Lester Ramírez hablando del transfugismo y la representación política. En el segmento anterior hablábamos de a quién representan los diputados realmente. Representan a sus constituyentes, a sus votantes, representan las listas partidarias. Vimos la oposición de miembros de Libertad y Refundación, miembros del PSH, miembros del Partido Nacional. Y lo que está claro es que esta es evidencia de que el sistema político partidario hondureño está inestable, todavía no se termina de asentar, y mucho menos ahora, Lester, que se espera un repunte del Partido Liberal en las próximas elecciones. No se sabe qué va a pasar con Libertad y Refundación en su primera prueba como oficialismo versus oposición. Ellos han estado siempre en la oposición, esperando que caiga el mango del árbol. Ahora son ellos el mango y todo el mundo está esperando que se caiga el mango del árbol, y algunos dicen está maduro, está verde. Las posiciones van cambiando y eso es lo que entendimos del diputado Manaiza, del Partido Nacional. No es lo mismo estar de este lado que estar en el otro, y lo que tú planteabas es que es importante regular este tipo de cosas. Vimos en esta última semana algo que a mí personalmente me preocupa, y es la decisión unilateral de la presidencia en ejercicio del Congreso de dejar sentado en el escaño a un suplente cuando ya el propietario está presente. En cualquier parlamento del mundo eso es inaceptable. El suplente se tiene que ir cuando el propietario está. Y vimos un penoso espectáculo de diputados forcejeando por una silla. Sí, pero ese es la ingobernabilidad que hay en el Congreso. Es decir, es una ingobernabilidad que tiene que ver mucho con los suprapoderes que tiene el presidente del Congreso, que no solamente es en el Congreso, sino es un problema que se viene arrastrando, incluso creo que desde la constituyente del 81, 82, ¿no? Entonces hay un problema del diseño institucional. El presidente no es como el ejecutivo, el presidente del gobierno o del Poder Ejecutivo. El presidente siempre debe tener ese rol de manejo de la agenda, el manejo del hemiciclo, pero es un facilitador. Pero en este caso contrata hasta la persona de seguridad que está en la puerta. Bueno, saca a la gente de las comisiones, les quita oficinas si quiere. Eso, pero también no deja entrar gente, decide qué periodista entra. Tiene poderes omnipresentes, ¿no? Y ese es un problema enorme, porque ahora mismo es Luis Redondo, que es el que está, ¿no?, cobrándose todo este
Pero esto se criticaba del presidente Oliva también. Oliva, por eso le digo, no es un problema. Hernández también. Por eso, es cada presidente del Congreso, cuando empieza a actuar de manera autocrático, se va a desgastar, sea quien sea. En este caso es Luis Redondo, pero antes era Mauricio Oliva. Y el problema es que a mí me parece también que se vuelven mucho más autocráticos porque se rompió esa regla informal de que el que era presidente del Congreso saltaba a ser presidente del gobierno. Entonces, en ese sentido, cuando tenía esa meta de llegar a ser presidente del Ejecutivo, de alguna manera tenía que ganarse el cariño de todo el mundo, especialmente de los de su bancada, obviamente. Pero de alguna manera u otra, como se rompe, creo que con el golpe de Estado se rompe y ahora también con el Partido Nacional se vuelve a romper. Entonces ahora ya el presidente no tiene mucho que perder. ¿Tú no ves a Luis Redondo aspirando a la presidencia en la próxima campaña? El presidente del país. Yo no creo que Luis Redondo tenga mucha vida política si no realmente establece una estructura partidaria, y yo no le veo estructura, ¿no? Me dicen de que en Cortés tiene gente que le apoya, pero yo creo de que más allá de la gente también es la simpatía y el carisma que debe tener una persona hoy en día para llegar a ser presidente. Y me parece que Luis Redondo en este momento, no quiero decir que está muerto políticamente, pero sí va a tener que esperar un tiempo para reconstruir su imagen después de todo lo que ha sucedido y todo lo que va a suceder, obviamente, porque no ha terminado su mandato, ¿no? Entonces yo creo de que el problema que vemos nosotros, además de estos problemas del tema de las sillas curules, el problema también de la representación es que hasta cuándo vamos a tocar fondo con esta ingobernabilidad, este autoritarismo en el Congreso, esta falta de productividad. No siento que hemos tocado fondo. No sé hasta dónde no vamos a llegar, porque ha habido violencia, ha habido patadas, ha habido puñetazos. ¿Qué no ha habido en el Congreso? Ahora incluso uno ve una imagen del hemiciclo y ve seguridad rodeando la junta directiva, protegiéndose ¿de quién? De los demás diputados. Es decir, cuando todos son pares, interpares. Unas imágenes que me parece a mí que hay una fuerte crisis, y esperemos de que los candidatos políticos, los mismos diputados que se quieran reelegir, también pongan en el tapete este tipo de decisiones que se tienen que hacer, ¿no? Porque yo dudo mucho al nivel que se está fragmentando el sistema de partidos, que vayamos a tener consensos en el próximo periodo constitucional también. La imagen que estamos viendo aquí es elocuente, ver equipo de seguridad interna resguardando el presidium. Son pares interpares, pero los que están en el presidio son primos interpares. Si uno utiliza la lógica, porque ellos tienen una posición de moderación del debate, pero la pregunta es, para resguardar a quién de quién. Estas personas que están ahí van a agredir diputados en caso de que los diputados se acerquen o no. Y yo quiero volver al tema del sistema político. Nosotros ahorita tenemos un sistema donde hay 3 partidos dominantes y una cuarta fuerza que fluctúa y es bien inestable, que es el caso del PSH. Antes el PAC desapareció, algunos partidos pequeños están en franca vía de desaparición. Pero me llama la atención lo que mencionabas en el anterior segmento. Tenemos a diputados que representan a Libertad y Refundación, diputados que representan al Partido Liberal, al Partido Nacional. En el PSH hay diputados independientes, por lo menos identifico a 3 de manera clara, es Barahona, Ligia Ramos y Mateu. Esos son los 3 que se han denominado independientes. A partir de la expulsión del diputado Raudales, uno podría asumir que es independiente, porque ya no está en la Democracia Cristiana, él no ha declarado su adhesión en ningún partido. Pero mencionabas en la parte anterior, en el segmento anterior, que hay una bancadita de Luis Redondo. En la elección de órganos electorales me llamó mucho la atención, y esto es algo que le hemos comentado al calor del café, en las tertulias, con amigos, cuando estamos en la universidad, está claro que cada partido se reparte un puesto. El Partido Liberal tiene
un puesto en el CNE, en el RNP, en el Tribunal de Justicia Electoral, el Partido Libertad y Refundación tiene otro y el Partido Nacional tiene otro. O sea, cada partido tiene su diputado, su representante. Pero en la composición anterior de estos órganos, sabíamos que uno era de la Alianza Patriótica y el otro era la Democracia Cristiana. Ese fue el reparto del año 2017, 2018. En este momento, la Vox Populi dice que los suplentes de cada uno de estos órganos no pertenecen a ningún partido, sino que pertenecen a Luis Redondo y que él los designó. Parte de las negociaciones. Entonces, pero esto es un cambio radical en la política hondureña. Hasta ahora, el reparto del cuarto puesto en el antiguo TSE, RNP, era o del Pino o de la Unificación Democrática. El que participaba del tripartismo era la Democracia Cristiana, ahora ha sido dispensado por Libre. Que nosotros tengamos representantes en estos órganos que respondan al presidente del Congreso, ¿no es una involución democrática? Es que en teoría deberían ser, si lo vemos así desde el punto de vista partidario, deberían ser del PSH, ¿no? Pero como el PSH también no tiene la disciplina, que es el problema que tiene, ¿no? Es muy volátil, entonces es fácilmente le quitamos, ¿no?, la etiqueta de PSH y le ponemos la etiqueta de Luis Redondo. ¿Por qué? Porque si Luis Redondo le paga su salario, Luis Redondo le da sus prebendas, Luis Redondo le da un carro blindado, Luis Redondo le consigue trabajo a sus familiares, trabajan para Luis Redondo, no trabajan para el partido político, y eso es lo que está sucediendo. En el Congreso. En el Congreso. ¿Y en los órganos electorales? Lo mismo va a suceder, ¿no? Es decir, es parte de la negociación. Y yo creo que este es algo que hay que reconocerle a Luis Redondo. Él ve de que su sostenibilidad política también pasa por tener capacidad de negociar votos. Y eso es lo que estamos viendo, de que él ya no simplemente está pensando, ok, ¿qué puedo hacer yo como presidente del Congreso? Sino, ¿qué voy a poder hacer yo después que salga de presidente del Congreso para mantenerme vigente? Y eso yo creo que es lo que está pensando. Está buscando ¿no?, tener un poco más de vida política, al menos como un operador político, ¿no? Al inicio del cuatrienio estaba bien claro que habían 10 diputados del PSH, ellos apostaron a que Luis Redondo presidiera el Congreso Nacional. Uno asumía de entrada que era parte de la negociación de la coalición de gobierno, pero una vez que hay esta ruptura entre Narrala y el PSH con el Partido Libertad y Refundación, uno hubiera esperado que el diputado Luis Redondo acompañara a su bancada, pero se queda ahí. Él no está adherido a Libertad y Refundación. Sabemos que en algún momento coqueteó con la idea mientras estaba de diputado del Partido de Innovación y Unidad Socialdemócrata. Por cierto, hablando de transfugismo, los miembros del PSH que son diputados ahora y estaban... Eran del Pino. Eran del Pino. O sea, y algunos eran de la UD antes también. También son tránsfugas y tenemos personas en la bancada de Libertad y Refundación, se me ocurre el nombre de Sergio Castellanos, creo que es el más obvio, que viene de la UD, igual Silvia Ayala. Es decir, que las personas abandonen una posición en un partido y se asocien en otras es parte de su derecho, el derecho de asociación, libertad de asociación, pero que lo hagan y abjuren de su pasado político, ¿es eso lo que los hace tránsfugas? Yo creo que el problema aquí es que nos hacen pensar a nosotros o a la audiencia que estos son luchas ideológicas. No lo Al final son luchas de poder. Nos venden esta gran batalla entre derechas e izquierdas, pero en realidad todo el mundo se adapta a las circunstancias y a quien ofrece más poder, más beneficios, más dinero, y lo vemos. La política en Honduras, y yo creo que ese es el problema de la política, se ha convertido en un modus vivendi. La gente se mete a la política para ganarse la vida. En otros países, la política no es una manera de ganarse la vida. La política es contribuir a la sociedad o representar algún grupo de interés, llámese empresarial o no, cualquier grupo de interés. Pero aquí la política es justamente un modus vivendi. Y ese es el ejemplo más claro. Cuando saltan partidos constantemente, lo que estamos mostrando es ellos se van a adaptar a las necesidades del momento, ¿no? Un modus vivendi con un modus operandi. Vamos a una pausa para ir al último segmento. Estamos con el doctor Lester Ramírez. Vamos a volver porque quiero que platiquemos con él sobre una figura que genera controversia, la figura de los suplentes.
según encuestas de opinión pública a las que hemos tenido acceso, la gran mayoría de la población quiere que los suplentes desaparezcan. Es más, no solo quiere que desaparezcan, sino que quiere reducir el número de diputados en el Congreso. Mientras eso pasa a contrapelo, a contracorriente, más bien la representación del Congreso, que preside este Congreso, más bien les da poder y les coloca en una posición de privilegio. ¿Quién empezó esto? Pues empezó el cuatrienio anterior. La ley orgánica del Congreso fue la que dejó este problema que ha utilizado para su beneficio la actual presidencia en ejercicio del Congreso. ¿Cómo? Para llegar a esa posición. ¿Y cómo? Para poder elegir y tomar decisiones cuando faltan votos para lograr las mayorías que la población negó en las urnas. Volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoque con nuestro último segmento con el doctor Lester Ramírez, hablando sobre transfugismo y representación. Ya volvemos. Seguimos en Cuestión de Enfoques, entramos a nuestro último segmento, estamos con el doctor Lester Ramírez hablando de transfugismo y representación política. Antes de irnos a la pausa hablábamos de los suplentes. ¿Qué es un suplente? Imagínese usted como la banca de un equipo de fútbol. Me gustó el ejemplo que utilizó el doctor Ramírez. El suplente es esa banca que en el fútbol pasó de tener 3 a 5 y ahora es prácticamente ilimitada. Ahora hay 5 cambios, hubo un tiempo que solo habían 2 y luego habían 3, ahora hay pausas para hidratarse. Las reglas van cambiando, pero ¿qué ocurre con el caso de los suplentes en Honduras? A ver, Lester, hablemos un poco de cómo se elige al suplente dentro de los partidos. Lo que yo sé y he conocido es que el suplente no solamente es un wannabe, como le dicen en Estados Unidos, una persona que quiere ocupar esa posición, sino que a veces aporta recurso económico o aporta recurso en masa política. Es decir, tú tienes como propietario la capacidad política, la interlocución, la conexión, la confianza de liderazgo, pero el suplente te puede aportar o recursos económicos o recursos gente. Es decir, muchas veces hay partidos que colocan ahí a una persona que te mueve masa, que te mueve activismo, que es capaz de organizarte la cuadra, la zona, el territorio, como le dicen los de Libertad y Refundación. Y las suplencias muchas veces terminan siendo propietarios. Creo que el caso más emblemático es precisamente el de Jorge Cáliz. Jorge Cáliz fue un suplente tan eficiente y tan presente con Beatriz Valle, que todo el mundo pensaba que era propietario. Creo que el fenómeno de los suplentes y la analogía al fútbol. En la analogía del fútbol, en el fútbol están escritas esas reglas. ¿Qué es la diferencia? Es decir, todos esos cambios que se han dado las van escribiendo. La FIFA la discute con todas las confederaciones, van a votación. Aquí no. Es como que el presidente de la FIFA simplemente decide de un solo que ahora los suplentes van a poder votar o los suplentes van a poder jugar en cualquier momento. Esa figura se llama integración y es una cosa terrible. Pueden reemplazar los 11 jugadores de un solo. Ni le tienen que preguntar al director técnico. Y no tienen que ser del mismo equipo, por lo que hemos visto. Porque, vaya, si realmente... Peor aún, ¿no? Imagínese, eso es lo que ha anunciado el presidente del Congreso. Entonces, ese argumento que estaban diciendo al inicio del curul o de la curul se contradice. Porque si están llamando a suplentes de otros partidos a votar en nombre de otro partido, están violentando la lógica de lo que decía el diputado Fuentes. La lógica de lo que decía el diputado Fuentes y la lógica también de la representación de la curul también. Para explicarlo bien, si él argumenta que esos diputados son del partido, no se puede nombrar suplentes de otro partido para sustituirlos. Así es. Es una contradicción. Yo creo que eso es lo que pueden argumentar muy fácilmente estos diputados. El problema que estamos viendo, yo creo que aquí quien abrió toda la represa, la caja de Pandora, dejémoslo así, pongámoslo así, fue el Partido Nacional. Con la ley orgánica. Con la ley orgánica, justamente porque... Una reforma de último minuto, por cierto, lo de los suplentes. Justamente porque Mauricio Oliva no podía lograr los votos que necesitaba. Justamente por esta situación de la fragmentación, de los tránsfugas y todo esto. Entonces, ¿qué deciden a última hora? ¿Verdad? Y yo creo que era como en tiempos de COVID todavía, ¿no? Y hay incluso un tema de plata ahí, porque usted, no sé si lo sabe, pero si usted no está integrado, usted no cobra. Entonces, eso se convirtió en una arma para los presidentes para integrar personas
que quedaban sujetas a su voluntad. Si yo te integro, recibes pago. Si no te integro, no recibes pago. Entonces había como una fila de gente que quería que le integraran y rogándole a los propietarios que por favor se retiraran un par de semanas para poder cobrar un cheque. Sí, yo creo que eso, hay que revisar todo eso. ¿Cómo lo hizo Guatemala? Bueno, con el tema de los tránsfugas es súper interesante, ¿no? Porque prácticamente pierden la oportunidad de estar en comisiones, pierden la oportunidad de irse a otro partido político, es decir, quedan como independientes. Ahora mismo con Arévalo, por ejemplo, eso es lo que estaba sucediendo, ¿no? La preocupación es, ok, todos estos diputados, si el presidente del partido político, del partido Semilla, es declarado inhábil, o si el partido Semilla también no pierde su personalidad jurídica, todos estos diputados quedan como independientes, no pueden irse a otro partido político. Y hay reglas bien estrictas. Si te sales del partido no puedes integrar comisiones, no puedes recibir subsidios, no puedes recibir ninguna prebenda. Así es, y son reglas que están hechas porque en Guatemala nacen y mueren partidos políticos en cada proceso electoral. Es decir, hay muchos partidos de maletín, ¿no? Y justamente por eso, hoy en día, que es la otra crítica, aparecen estos nuevos partidos políticos justamente son como partidos a la hora satélites, en términos, si le podemos llamar, de Sartori, ¿no? Son partidos que giran alrededor de un partido mayoritario, un partido hegemónico. Que la democracia cristiana creo que es el caso más emblemático acá. Con el Partido Nacional, ¿verdad? Pero lo que sí es importante aclarar es que vamos a estar en esta situación de caos por mucho tiempo, Miguel. No dudo mucho que esto se resuelva. ¿En el otro Congreso no? Si no se llega a legislar. Esos son los temas que se tienen que legislar. ¿Por qué? Porque cada vez vemos de que las reglas se adaptan a las circunstancias. Y en un Estado de Derecho no es así. En el Estado de Derecho, especialmente con el Congreso, ahí es donde emanan todas las leyes, no podemos tener esa discrecionalidad, ¿no? Porque hacemos realmente el rol del diputado en un rol muy susceptible a la compra, a la cooptación y a la corrupción, ¿no? No es necesaria una constituyente para llegar a esto. O sea, para podemos sentar a los partidos, como lo hacía el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el pasado, una comisión de partidos políticos que se ponen de acuerdo en el diseño o rediseño del sistema político de hondureño. Por ejemplo, la gente ve con muy malos ojos la presencia de tantos suplentes, la gente se pregunta por qué hay tantos suplentes y hemos escuchado que hay varias alternativas. Hay personas que dicen que hay que dejar un número específico de suplentes para cada partido. Así es, como lo tiene la Corte Suprema ahora mismo. Que eso se lo sacaron de la manga también, Lester. Bueno, pero me parece una salida no interesante. Porque generaba un problema la integración. Así es, entonces no tienen un suplente para cada magistrado, pero sí tienen un número específico, ¿no? Para una especie de, como en béisbol, un bateador emergente, le podríamos decir, en una analogía, si lo queremos llevar al deporte. A mí me parece que es interesante. Es una idea inteligente. Eficiente, económica, siempre se le paga, ¿verdad? Y está ahí a la disposición. Y si quiere también, le puede movilizar su gente, el trabajo de activismo, todo, excepto que reducimos esa cantidad de suplentes, ¿no? Que además es dinero. Es dinero. Es dinero y posibilidad de corrupción también. Entonces me parece que ahí es una salida, ¿no? Suplentes emergentes, le podemos decir, como los bateadores. Y no digamos más, nos hemos quedado sin tiempo, nos queda un minuto, y no digamos si hablamos de la representación nacional. Cada vez los partidos acuden más a figuras de los medios de comunicación, a figuras de la farándula. Y lo que sufre es la operatividad política. Muchas de estas personas no tienen experiencia en la negociación política, en sacar adelante grandes temas de país, y por eso se ha hablado incluso de introducir la lista nacional, diputados nacionales, reducir los distritos a distritos plurinominales más pequeños, pero eso me parece que podemos dejarlo para otro programa, al cual desde ya te invito, y de repente sumamos otra silla porque otro curul. Otra curul y... bueno, aunque en este caso sería representación de la opinión pública. Último minuto para que te dirijas al público con un mensaje. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Creo que es un tema que hay que prestarle mucha atención. Yo sé que puede sonar como complejo, pero tratamos de simplificarlo. Acordémonos que se llama la curul. Y con ese creo que es el mensaje que hay que dejar, ¿no? Acordémonos de eso, y cuando veamos un diputado, escuchemos a un diputado, lo corregimos en el momento, ¿no? Gracias, Lester. Te agradezco mucho.
Lester, como usted lo vio, es catedrático universitario, ha tratado, y eso lo intentamos siempre en Cuestión de Enfoques, que usted entienda lo que aquí se está hablando. Las personas que nos movemos en esto del análisis y en los medios de comunicación a veces nos acostumbramos mucho a hablar difícil. Aquí lo interesante es que usted el enfoque del doctor Lester Ramírez lo entienda. La política es nuestro día a día y lo mejor que podemos hacer, como dice él, es darle lecciones a nuestros mandatarios y no al revés. Somos nosotros los que tenemos que decirles por dónde ir y no al revés. Esto fue Cuestión de Enfoques. Siga disfrutando de la programación de ICN, una nueva conciencia.